En esta tarde, hoy, vamos a entrar a una nueva serie de sermones, la cual hemos titulado es un estudio acerca del libro de los Filipenses. Y esta semana, la primera parte que quiero hablarles a cada uno de ustedes es la siguiente, vamos a hablar acerca de este tema llamado unánimes en un mundo dividido. También puede traducirse como la unidad en un mundo dividido. Así que la carta de los Filipenses, hermano, es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 62 después de Cristo, a una iglesia en la ciudad y también que era colonia romana llamada Filipos. Y esta colonia o esta ciudad de Filipos era una ciudad estratégica para el Imperio Romano. Y esta ciudad fue conquistada como en el año 30 después de Cristo por el Imperio Romano. Y el Imperio Romano la pobló de gente que eran veteranos de guerras, retirados. Y por eso esta gente estaba profundamente arraigada en las tradiciones romanas. Estaban profundamente arraigadas en el culto a los dioses paganos. Y esta iglesia, hermano, tuvo un lugar muy especial en el corazón de Pablo, porque fue la primera iglesia que él sembró o plantó en Europa. Puedes leer sobre ella, yo les invito a que lean sobre ella en su casa, en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Y de hecho, los que ustedes que conocen la Biblia, algunos de ustedes recuerdan la historia de que Pablo y Silas fueron arrojados en la cárcel en Filipos, y que a medianoche, los que crecimos ya tenemos muchos años en el Evangelio, cantamos un canto que dice a medianoche, pero la palabra de Dios también lo dice, cantaban alabanzas al Señor. Eso era San Pablo y Silas. Y también dice la Biblia que mientras ellos cantaban estos himnos de alabanza a Dios, Dios envió en ese momento un terremoto que rompió las puertas de la prisión. Y como consecuencia, Pablo y Silas fueron liberados milagrosamente. Y toda la familia del carcelero, que tenía miedo porque pensaba que iba a morir o se iba a matar, porque pensaban que ellos estaban escapándose de la cárcel. Pero sin embargo, Pablo le dijo, no te mates. Entonces, en ese día, la familia del carcelero llegaron a la fe en Cristo Jesús. Y dice la Biblia que fueron bautizados cada uno de ellos. Quiero decirle también que al final del servicio, si alguien no ha sido bautizado, yo quiero invitarle a que participe de este evento. Quizás es algo que usted necesita hacer. Quizás usted nunca ha sido bautizado, así que yo le invito en esta tarde, si usted quiere ser bautizado en el nombre de Jesús. Está la tina lista, el agua lista, la ropa lista y está todo listo para que usted sea bautizado, si ese es su próximo paso. Así que, volviendo a la historia, de este momento en adelante, desde que pasó esto, hermano, esta iglesia en Filipos que él fundó, apoyó a Pablo y a su ministerio fielmente a través de dándole sus donaciones financieras y a través de darle palabras de aliento, a través del recorrido de su ministerio. Y a diferencia de otras cartas que Pablo escribió, como las cartas que él escribió a la iglesia de Corinto, a la iglesia en Galacia, que tenían serios problemas disfuncionales, la iglesia de Filipos era en lo general una iglesia sana. Pero incluso, como hablaba anoche con una hermosa familia, las iglesias sanas no son perfectas. En esta iglesia surgió una tensión entre dos mujeres, una llamada Evodia y otra llamada Sintique, a quienes Pablo menciona y les llama la atención específicamente en el capítulo 4 del libro de los Filipenses. Tal vez ellas no estaban de acuerdo, hermano, sobre las decisiones de liderazgo. No sabemos mucho cuál fue el problema. O quizás alguna de ellas se había sentido ofendida. Pero cualquiera que fuera la razón, su desacuerdo, el acuerdo que había empezado con dos mujeres, había empezado a afectar a toda la comunidad. Pero ya sabes, usted sabe cómo pasan estas cosas, ¿verdad? La gente empieza a tomar partido.
se forman grupitos, facciones, los chismes se propagan y pronto toda la iglesia, hermanos, se ve afectada por sentimientos que han sido heridos, por sospechas los unos de los otros y por divisiones. Así que Pablo reconoció este peligro. La iglesia que se suponía que representaba a Cristo estaba siendo hecha pedazos desde adentro. Y así, uno de los temas principales que Pablo enfatiza en esta carta que él escribe a los filipenses es el tema de la unidad. Lo vemos en el capítulo 1, donde la palabra de Dios dice en Filipenses 1:27, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. No importa lo que te hagan los demás, no importa lo que hablen de ti, tú compórtate de una manera digna del evangelio de Cristo, amén. Así que de este modo dice, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio. Si la lucha, hermanos, que usted y yo debemos tener no es los unos con los otros, sino luchando juntos para que la fe y el evangelio de Jesucristo se expandan en esta tierra y en esta comunidad, ¿verdad? Así que el problema con el que la iglesia en Filipos estaba luchando es algo todavía, ¿sabe qué? Que está operando en el mundo el día de hoy. Está operando en la cultura que nos rodea. Esas mismas cosas, hermanos, todavía pasan hoy en día en las iglesias de todo el mundo. Y sí, esos problemas también suceden en esta iglesia. Y de hecho, esos mismos problemas de la iglesia de Filipos podrían estar pasando ahora mismo en nuestra iglesia. Puede haber personas aquí presentes que sirven juntas en el ministerio y pueden estar desacuerdo entre sí. Quizás seas parte de un grupo de vida. Un grupo de vida son los grupos que se reúnen aquí en la iglesia o en las casas durante el año. Y quizás en una de tus reuniones alguien dijo algo que ofendió a otra persona. Y ahora la dinámica del grupo ha cambiado. Tal vez se han formado facciones y hay chismes corriendo de aquí para allá y de allá para acá en conversaciones secretas a través de mensajes de texto. Tal vez estos mismos problemas ocurren en tu propia familia. Tal vez hubo un desacuerdo. Quizás tuvieron una discusión que los ha llevado a dividirse, que los ha llevado a la ira, a la sospecha o a la amargura. Tal vez esto suceda también en tu lugar de empleo. Tus compañeros de trabajo están compitiendo entre sí, tratando de usar a otras personas para salir adelante y están creando bandos o lados. Así que permíteme que le diga algo en esta tarde con toda claridad. Si te encuentras en una situación como esta, en este momento, la verdad es la siguiente. Esta, hermano, es la norma del mundo. Esta no es la excepción. Esto es lo que pasa, esto es normal. Esta es la realidad del mundo en el que usted y yo vivimos y es la realidad de nuestros días. De hecho, la división entre personas, entre grupos o facciones es más común hoy que nunca en la historia también de esta gran nación, y creo que todo lo podemos ver en las noticias. Los estudios muestran que la polarización política en este país ha alcanzado un máximo histórico. La gente, hermanos, se ha trincherado profundamente en sus ideologías, viendo a cualquiera que piense diferente a ellos como una amenaza. Nuestra sociedad nos enseña cada vez más a desconfiar de todo y de todos, a faltarle al respeto a quien les deberíamos dar respeto, o incluso a odiar a aquellos que no son como nosotros. Y hay otra dinámica, un juego también, ¿sabe cuál es? Las redes sociales. Mientras que la sociedad nos empuja
hacia la polarización en grupo, a tomar partido en la polarización, las redes sociales nos empujan hacia la obsesión por nosotros mismos y hacia el aislamiento. Pasamos horas incontables desplazándonos por las pantallas de nuestros teléfonos o de nuestras tabletas para ver nuestros momentos más destacados que hemos puesto, comparándonos a nosotros mismos con los demás, buscando desesperadamente la validación de los demás a través de cuando la gente te pone me gusta en tu post, o a través de tus historias, o a través de cuántas personas te siguen en las redes sociales. Nos hemos preocupado más por cómo nos percibe la gente que por construir relaciones reales y significativas. Recientemente escuché a una mujer llamada Kim Kardashian decir algo que creo que ilustra esto perfectamente. Es una de las celebridades más influyentes del mundo. Tiene muchos millones de seguidores en el mundo. Y dijo lo siguiente: si me dijera literalmente que para verme más joven tengo que comer excremento humano todos los días, yo haría eso. Ahora, aquí hay dos cosas acerca de lo que dijo esta mujer. Lo primero, lo que dijo es repugnante. Y lo segundo, revela, hermano, cuán desesperada está la gente por ser validada y por sentirse importante. Revela que están dispuestas estas personas incluso a sacrificar su propia dignidad y el sentido común solo para sentirse admirados o para ser relevantes en la vida. Este es, hermanos y hermanas, el patrón de este mundo. División, aislamiento, egoísmo y orgullo. Pero nosotros, como servidores del Señor Jesús, hemos sido llamados a vivir de una manera diferente. La Biblia dice que somos ciudadanos del cielo, llamados a vivir en unidad los unos con los otros. Hemos sido llamados a representar a Cristo viviendo de una manera diferente en medio de un mundo que está dividido. Y esa es exactamente la razón por la que las palabras de Pablo en este libro de Filipenses son tan relevantes para nosotros el día de hoy. Porque a pesar de que el mundo presente se ve tan diferente en muchos aspectos en comparación con los días de Pablo, el mundo sigue siendo igual hoy en día. El mundo, hermanos, estaba entonces y está ahora lleno de egoísmo y de vanagloria. Así como pueblo de Dios, como comunidad de personas que representa de Cristo, usted y yo debemos rechazar el veneno del egoísmo y la vanidad. Pablo escribe en Filipenses capítulo 2 lo siguiente: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. En otras palabras, hermano, no hagas nada por ambición egoísta o una vanidad que es arrogante. Así que en esta tarde quiero tocar en estas dos frases. Quiero hablar acerca primero de lo que es la ambición que es egoísta. La ambición egoísta, hermano, no es solo actos de extremos como el fraude o el robo o los asesinatos. También la ambición egoísta son estas formas, fíjese bien, sutiles, suaves, en que nos priorizamos
a nosotros mismos a expensas de los demás. Es cuando manipulamos a las personas y las criticamos a los compañeros de trabajo para vernos mejor, o nos metemos quizás a veces en el chisme para nuestro beneficio propio. Lamentablemente, todo esto incluso puede invadir, llegar a entrar a la iglesia. Pues se da a ver, hermano, cuando buscamos el reconocimiento en lugar de vivir desinteresadamente. O cuando menospreciamos a los demás porque pensamos que quizás nosotros podríamos hacer un mejor trabajo del que está sirviendo como mi líder. Cada uno de nosotros debe pedirle intencional y honestamente a Dios en esta tarde, hermanos, que escudriñe nuestros corazones para revelar si tenemos alguna ambición o orgullo en nosotros. Permítame hablarle ahora acerca de la vanidad es arrogante. La vanidad arrogante proviene de dos palabras. Esta palabra proviene de dos palabras griegas que significan lo siguiente: gloria vacía. La idea de la palabra gloria en las palabras de Dios se refiere a lo siguiente, a algo que es de mucha importancia y de gran significancia. Ahora intentemos algo aquí en esta tarde. Yo sé que ustedes, los que son conocedores de la Biblia, van a saber esto. Así que yo le pido que si usted se lo sabe, que me ayude a terminar lo que voy a decir en voz alta. Es un versículo muy conocido. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fuimos creados, hermano, usted y yo, para reflejar la gloria de Dios. Pero el pecado ha dejado un déficit, ha dejado un vacío que tratamos desesperadamente de llenar por nosotros mismos. Es por eso por lo que buscamos la validación, esforzándonos sin cesar por la importancia en las relaciones, los trabajos, los logros o las cosas materiales que podamos adquirir. Nos aterra, nos da mucho miedo ser insignificantes, ser irrelevantes. Así que le rogamos al mundo lo siguiente, quizás no con palabras, pero sí con nuestras aptitudes. Le decimos al mundo, por favor, fíjate en mí, yo importo. Pero aquí está la verdad. Nada de lo que logramos a través de la gloria vacía, hermano, puede llenar el vacío dejado por el pecado. Lo único, lo suficientemente poderoso como para llenarlo es el evangelio del Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso en esta tarde al Señor? Lo único que puede llenar ese vacío es el evangelio del Señor Jesucristo. No es la gloria que nos fabricamos a nosotros mismos, sino la gloria a través de Cristo en nosotros, lo que verdaderamente satisface las necesidades de los demás. La verdad es esta. Andrew Murray, cito lo que dijo lo siguiente: la verdad es esta, el orgullo debe morir en ti o nada del cielo puede vivir en ti. Incluso Santiago en su carta, él escribe en el capítulo 4, versículo 6, donde dice que Dios se opone a los orgullosos. Dios opone a ellos, hermanos. Yo no sé usted, pero yo no quiero estar en oposición contra Dios, el Dios vivo, el Dios todopoderoso. Dios opone, dice Santiago, a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios bendice, hermanos, la unidad. Así que si lo que buscamos es la unidad, si eso es lo que verdaderamente buscas tú en tu vida, construye la unidad mediante la gracia es intencionada. Filipenses 2:4, a la mitad del 16, la palabra de Dios dice esto: hagan todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha
¿En medio de qué? De una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida. Pablo sabía, hermano, exactamente lo fácil que es que nuestras reacciones naturales nos dividan, especialmente cuando nos sentimos frustrados, cuando nos sentimos ofendidos o cuando nos sentimos decepcionados por los demás. Nótese cómo él llama específicamente a dos comportamientos comunes que destruyen, la unidad. Y estos dos comportamientos son los siguientes: la murmuración y las contiendas. Piénsenlo rápido, que la unidad y la paz en cualquier entorno es interrumpida. Quizás en tu hogar, hermano, o en tu lugar de trabajo, incluso aquí mismo en nuestra iglesia, esas cosas pueden pasar. Cuando las personas comienzan a quejarse y empiezan a murmurar y a contender sobre cosas que no se alinean con sus preferencias o con sus propias opiniones. Las murmuraciones y las contiendas son los asesinos de la unidad, porque desvían nuestro enfoque de la gracia, hermanos, y nos enfoca en nosotros mismos. Nos mantienen atorados, atascados en la amargura. Nos mantienen enfocados solo en lo que no tenemos en lo que no tenemos, y no en lugar de estar agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Y Pablo sabía que cuando una comunidad de creyentes, personas que afirman representar a Jesús, viven en unidad uno con otro, sin andar quejándose ni en contiendas, sucede algo, verdaderamente extraordinario. Pablo nos dice que llegamos a ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en una generación torcida y perversa. En otras palabras, el mundo que nos rodea está torcido y nos quiere dividir. El mundo que nos rodea está inclinado hacia el egoísmo, está inclinado hacia la soberbia y hacia la división. Pero cuando usted y yo elegimos la gracia y la humildad, en lugar de quejarnos y de andar peleando como perros y gatos, Pablo dice que brillaremos como estrellas en el cielo. En otras palabras, la luz de Dios va a ser evidente en la vida de cada uno de nosotros. Me encanta cómo lo expresa esta cita de John Scott, donde él dice lo siguiente: la gracia es amor que cuida, se inclina y rescata. Entonces, permítame preguntarle esto en esta tarde. ¿Cómo se vería tu matrimonio o tu familia esta semana si intencionalmente eligieras extender la gracia en lugar de andar murmurando o de andar en pleitos? ¿Cómo podría transformarse las reuniones de tu grupo de vida o tu equipo ministerial si en lugar de aferrarte a continuar haciéndote el ofendido o quejarte a espaldas de los demás, eligieras tener paciencia, eligieras perdonar y hablar palabras de vida? ¿Qué podría cambiar a tu alrededor en tu lugar de trabajo si tomaras la decisión de abstenerte de un comportamiento poco saludable que causa desunión? La carta de Pablo, hermanos, nos desafía a cada uno de nosotros, a todos los creyentes, a vivir de esta manera. El que elijamos intencionalmente la gracia para que podamos llegar a ser irreprensibles y sencillos, brillando intensamente en un mundo que está dividido. La unidad, hermanos, la unidad entre unos con otros, ¿sabe qué? No se da accidentalmente. Sucede cuando intencionalmente elegimos extender la gracia los unos a los otros. Y hacemos todo esto, dice Pablo, mientras nos aferramos firmemente a la palabra de vida. Amén. Mientras nos aferramos a Jesús, la fuente y el ejemplo de toda gracia. Él nos empodera, hermano.
El Señor Jesús nos guía y nos equipa para construir este tipo de unidad intencional y llena de gracia es para nuestra comunidad, como lo hicimos el día de ayer. De hecho, el Señor Jesucristo es nuestro máximo ejemplo. Y si quieres tú, hermano, construir unidad con las demás personas, haz lo siguiente: sigue el ejemplo de humildad radical de Cristo. Así es como Pablo describe la humildad radical de la que te estoy hablando. En Filipenses 2, 5 al 11, la palabra de Dios dice, y te pido es encarecidamente que pongas una gran atención a esta escritura. Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, amén, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Hijo de Dios, hermanos, se humilló a sí mismo y se hizo hombre para caminar entre nosotros en nuestro quebrantamiento y en nuestro dolor. Y Pablo dice que no solo se humilló a sí mismo al hacerse humano, sino que se humilló a sí mismo a tomar la forma de un siervo. Él se rebajó voluntariamente, no solo para llegar a ser como nosotros, sino para servirnos. Leamos las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Marcos. Pero antes de decirte esto, déjame te doy contexto de lo que él está hablando en la escritura que te voy a leer. El contexto es el siguiente. Los discípulos estaban discutiendo entre sí y se quejaban y discutían sobre quién sería, quién se sentaría, el que se iba a sentar a la derecha de él y quién se sentaría a la izquierda de Jesús cuando él viniera en su reino. Ellos querían saber cómo se ve esta cadena de mando en el nuevo reino que vas a traer, Jesús. Pues Santiago y Juan, los hijos del trueno, querían sentarse a la derecha, uno y el otro a la izquierda del Señor. Y eso probablemente no le cayó muy bien a Pedro, ni a Andrés, ni al resto de los discípulos. Y están discutiendo entre ellos. Y Jesús les dice en Marcos 10, 42 al 45, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Básicamente, hermano, lo que el Señor Jesús le está diciendo es lo siguiente: ustedes saben mejor que nadie cómo funciona el mundo. 43, pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Versículo 44, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Usted podrá decir, eso no es así, sino es todo lo contrario. Para ser grande, nos han enseñado que eso significa que tenemos que ir quizás a una universidad prestigiosa y que tenemos que conseguir es un título, un doctorado, una maestría, o que tenemos que trabajar para una empresa multinacional, o que quizás tengo que conseguir este ascenso y
que tengo que llegar a ese puesto porque tengo que ganar mucho dinero. También podemos decir a veces que tengo que vivir en esta casa, en este barrio prestigioso, con un coche de lujo para ser grande. Y le decimos al Señor a veces, Jesús, tienes que entender que para ser grande en este mundo hay cosas que tengo que hacer y debo posicionarme de una manera donde todos a mi alrededor estén tan impresionados con los muchos recursos o influencia que yo tenga. Pero el Señor Jesucristo, el versículo 14 dijo lo siguiente: porque ni aún el Hijo del Hombre. Jesús está hablando, hermanos, de sí mismo. Cuando Jesús se llama el Hijo del Hombre, Él se está refiriendo a la profecía acerca de Él en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Se está refiriendo al Dios manifestado en carne, al Mesías. Así que Él está hablando de sí mismo, pero afirmando también lo siguiente: sí soy Dios en carne, pero ni aún yo, el Hijo del Hombre, vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que nos darán aplauso a nuestro Señor en esta tarde. ¿Qué piensa usted de esto que le acabo de leer? Piénselo por un momento. Jesús, hermano, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, podría haber venido a este mundo ordenando a 10,000 ángeles para forzar a cada uno de nosotros en el planeta a inclinarse ante Él y confesar que Él es el Rey. Él no vino a este mundo, hermano, exigiendo reconocimiento. Él nació en un pesebre rodeado de suciedad de los animales. Él no exigió prestigio, Él no exigió honor. Él vino humildemente, Él vino en silencio sirviendo a los que lo rodeaban. El alfa y el omega, el primero y el postrero, la estrella resplandeciente de la mañana, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, pudo haber venido a este mundo otra vez, ordenando a 10,000 ángeles para forzar a cada ser humano a arrodillarse ante Él y a confesar que Él es el Señor. Pero en vez de eso, fíjese lo que el Rey de Reyes hizo. Él lavó los pies sucios de sus discípulos. Él alimentó a los hambrientos. Él abrazó a los marginados. Él se acercó a los leprosos. Los leprosos eran personas que tenían una enfermedad que los expulsaba de la sociedad y de la gente, y que tenían que permanecer a cierta distancia de ellos. Ellos eran marginados, eran personas ignoradas, y Él les ponía las manos encima y los sanaba. Él iba a la gente que otros habían pasado por alto a servirlos. Puso a los demás antes que a sí mismo. Él nos puso, hermano, a ti y a mí antes que a Él mismo. Y finalmente su humildad lo llevó a la cruz. Pero nuestros hermanos, si pasan, es al frente, hermanos músicos. La crucifixión, hermano, era la forma más humillante de ejecución en el antiguo Imperio Romano. El Imperio Romano no crucificaba a sus propios ciudadanos. Es por eso que sabemos por lo que el apóstol Pablo no fue crucificado, y es por eso que él escapó de ese tipo de muerte, porque Pablo era un ciudadano romano. La muerte por crucifixión estaba reservada para aquellos a quienes Roma veía como insignificantes. Y este es el tipo de muerte
que nuestro Señor Jesús voluntariamente abrazó, aceptó. Una muerte dolorosa, una muerte es humillante. Se humilló a sí mismo, dice Pablo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor hizo esto? ¿Por qué? Por su gran amor, hermano, por ti y por mí. Amén. Gloria al Señor, amén. Escúcheme ahora. Lo hizo porque había una barrera entre Dios y los hombres llamada pecado. Una barrera, fíjese bien, que no la puso Dios, sino Adán y Eva en el jardín del Edén. Una barrera que nosotros mismos seguimos poniendo con nuestra forma de vida pecaminosa. Jesús fue a la cruz, fíjese bien, para traer unidad entre Dios y el hombre. Para cerrar esa brecha, hermanos. Para deshacerse de esa barrera. Y ahora podemos, usted y yo, conocer a Dios. Ahora podemos, usted y yo, estar llenos del Espíritu Santo. Ahora podemos caminar libremente, usted y yo, en la presencia de Dios. Podemos caminar libremente hacia el trono de la gracia. Esto parece una locura. No tiene sentido. Algunos de nosotros no crecimos en la iglesia, algunos crecieron en la iglesia. Pero creo que todos hemos escuchado el Evangelio tantas veces que nos hemos vuelto, la gran mayoría, insensibles a la palabra de ella. Te acostumbras a tanto oírla, hermano. Ya te acostumbraste, ya lo has escuchado en muchos lados. Pero escucha bien lo que le estoy diciendo en esta tarde. Debido a que Jesucristo, debido al Señor Jesús, por medio de Él, yo puedo presentarme ante Dios. Y Dios no ve mis fracasos ni mis errores más. Él ya no ve mi pecado, hermano. Esto parece una locura, ¿verdad? Porque cuando Dios me mira, aquí está la locura. Cuando Dios me mira, Él ve la justicia de la sangre de Cristo en mí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Jesús se convirtió en mi pecado para que yo pudiera convertirme en su justicia. Eso nos parece justo, ¿verdad? Esa unidad, hermanos, entre Dios y los hombres solo es posible gracias a la humildad de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. A menudo pensamos que la humildad significa simplemente quedarse callado. Que la humildad quizás es una persona tímida. Nunca tomar crédito cuando haces algo bueno. Pero la verdadera humildad bíblica es mucho más profunda que eso, hermano. La verdadera humildad bíblica, es elegir usted y yo intencionalmente dejar de lado nuestros propios deseos, dejar de lado nuestro propio orgullo, nuestras propias preferencias por el bien de los demás. Es elegir servir cuando preferimos que ellos tienen que servirnos a nosotros. Es elegir el sacrificio cuando preferiríamos estar cómodos. La humildad es la postura que dice, hermano, gracias a Jesús no tengo que exigir que las cosas se hagan a mi manera. No necesito reconocimiento. Gracias a Jesús yo no debo tener siempre la razón. En
cambio, debido al ejemplo de Cristo, le voy a dar la prioridad a los demás antes que a mí mismo. Elegiré la unidad sobre la división. Escogeré la gracia en vez del resentimiento. Cuando caminamos en humildad, hermano, Dios honra eso. Santiago nos dice, creo que es el capítulo 4, Dios opone a los soberbios, pero muestra gracia es a los humildes. Cuando dejamos a un lado nuestro orgullo, hermano, cuando elegimos la unidad en lugar de la división, Dios nos eleva a otro nivel. Imagínense cómo la unidad y la humildad podrían transformar no solo nuestra familia de la iglesia, sino también nuestros matrimonios, nuestras amistades, nuestros lugares de trabajo, nuestros barrios. Mis amados hermanos y hermanas, es el llamado del Evangelio. Y comienza aquí mismo, ahora mismo con nosotros. Así que en esta tarde, yo le pido que hagamos un compromiso enfrente de Dios. Se puede poner de pie. Voy a pedir al equipo de oración si también pasa al frente. Lo voy a leer en voz alta, hermano. Pero quiero que usted, le invito a que usted tome esa decisión esta tarde de hacer este compromiso con Él el día de hoy. Rechazaré la ambición egoísta y la vanidad arrogante. Construiré la unidad a través de la gracia intencional y seguiré el ejemplo de Cristo. Ejemplo de humildad es radical. Al hacerlo, nuestras vidas y nuestra iglesia, hermano, se van a convertir en un poderoso testimonio a un mundo dividido que está buscando desesperadamente es una esperanza. Gloria a Dios. En estos momentos yo le invito en esta tarde a que pase al frente, sea cual sea su necesidad. Quizás usted quiere es comprometerse con Dios en esta tarde. Yo le pido que pase, que ore por usted. Nuestros hermanos están listos para orar. Quizás usted nunca ha entregado su vida al Señor Jesucristo. El mensaje fue de unidad. Esta puede ser tu día en que tú puedas unirte otra vez con Él, con Dios. Amén. Y yo te invito en esta tarde. Vamos a pasar a orar. Voy a orar por ustedes. Pasen y después vamos a tener bautismo. Si alguien quiere bautizarse en el nombre de Jesús, la tina está lista allá afuera. Si usted tiene preguntas acerca del bautismo, usted puede venir conmigo, con nuestro hermano Daniel, preguntarnos. Podemos decir por qué bautizamos es en el nombre de Jesús. Así que inclinen sus rostros en esta tarde. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu amor para todos y cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu amor, por tu iglesia, Señor. Te damos gracias por el gran sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Tú viniste y venciste a la muerte con poder, Señor. Tú volviste a traer unidad. Volviste a juntarnos contigo porque el pecado nos había separado de ti, Señor. Oh, por el grande amor que nos tienes a cada uno de nosotros. Tú sufriste la cruz, tú sufriste la humillación pública, tú te entregaste y derramaste tu sangre por cada uno de nosotros. Padre, en esta tarde yo te pido que tú le hables al corazón de las personas aquí presentes, que tú los muevas, oh Dios, a venir a ti, Señor. Que tú los muevas al arrepentimiento, que tú los muevas a acercarte a ti, Señor. Que ellos sepan que tú los amas con un amor incondicional, limpio y puro, Señor. Oh, en esta tarde bendice a tu iglesia, bendice a cada alma aquí presente, Señor, mientras ellos pasan a orar en el nombre
de Jesucristo de Nazaret. Pase al frente, hermanos.